¿Estamos listos? Empezamos entonces con nuestra grabación y en esta ocasión pues voy a preparar junto con ustedes el artículo número de estudio número 40. El tema es ¿qué es el verdadero arrepentimiento? Está tomado del texto de Lucas capítulo 5, el versículo 32. Dice: venido a pecadores para que se arrepientan. Si más no recuerdo, pues estas son las palabras de Jesús, ¿no es cierto? Muy bien, pues si estamos listos, vamos a empezar con la preparación y vamos al párrafo número 1 y 2. No sin antes decirte que si es la primera vez que ves este canal, pues te pido que te suscribas a este canal, actives la campanita y así te van a llegar las notificaciones de los videos que estoy subiendo y te puedes preparar de antemano. Muy bien. Entonces, empezamos con la primera pregunta. Párrafo 1 y 2 dice: ¿en qué se diferenciaron Acab y Manasés y qué preguntas responderemos? La respuesta es que ambos pecaron, se rebelaron contra Jehová, pero se diferenciaron en que uno de ellos se arrepintió de todas las cosas malas pues que había hecho, y por ello vemos que fue perdonado. En cambio el otro pues no se arrepintió. El otro siguió cometiendo pecados hasta su muerte. Otra pregunta que también, o otro comentario que podemos dar en nuestras propias palabras, es que responderemos, porque la pregunta decía ¿y qué pregunta responderemos? Responderemos estas preguntas: ¿qué es el arrepentimiento y cómo se demuestra? Y para ello pues vamos a analizar la vida de estos dos reyes. Luego vamos a sacar lecciones muy importantes de sus ejemplos. Ahora pasemos a la pregunta número 3 y el subtema dice: ¿qué aprendemos del rey Acab? Vamos a la pregunta. La pregunta dice: ¿qué clase del rey fue Acab? La respuesta es que, citando Primera de Reyes, el capítulo 16, el versículo 30, dice que Acab fue el peor de todos los reyes que hubo antes de él en Israel, ya que se casó, por ejemplo, con Jezabel, una mujer que dañó su relación con Jehová, pues ella adoraba a Baal, y llevó a su esposo después a que promoviera su religión en Israel. Y a su vez, durante su reinado, pues muchos profetas de Jehová murieron por orden de ella. Pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es pregunta número 4. Pregunta dice: ¿qué mensaje de condena recibió Acab y cómo reaccionó? La respuesta es que Jehová le dijo mediante el profeta Elías que iba a exterminar toda su familia. La reacción de este fue que se humilló completamente, hasta dice que rasgó las vestiduras, según dice la Biblia. La siguiente pregunta es la pregunta número 5. Dice: ¿cómo sabemos que Acab no estaba arrepentido de verdad? Aunque, como habíamos mencionado anteriormente, dice que éste rasgó las vestiduras. La respuesta, pues, lo sabemos por sus acciones posteriores, ya que no intentó acabar con la adoración falsa, y lo que es más, pues seguía siendo muy orgulloso, pues vemos que odiaba al profeta Micaya, solo porque nunca había profetizado algo bueno sobre él. Y cuando Acab, pues, y el rey Josafat consultaron al profeta y le anunció que Acab sufriría una calamidad,
pues lo que hizo él fue encerrarlo en prisión. Tal como observamos, por ejemplo, en la ilustración, como que si Micaya hubiera tenido la culpa por los actos que estaba haciendo este rey. Vamos ahora tenemos una pregunta, una respuesta que podemos añadir a este comentario. Por ejemplo, entonces, una persona arrepentida de verdad no habría hecho nada de lo que hizo Acab, pues de ser así, hubiera sido humilde, hubiera reconocido sus errores, hubiera pedido perdón de corazón a Jehová. Pero vemos que esto no pasó, y como resultado, se cumplió lo que se le prometió. Acab murió en batalla. Ahora vamos al párrafo 7. El párrafo 7 tiene la pregunta: ¿qué dijo Jehová sobre Acab después de su muerte? Y de esto pues vamos a aprender también mucho. La respuesta es que en la conversación pues que tuvo el profeta Jehú con el rey Josafat, este dijo: ¿crees que está bien que ayudes a los malos y ames a los que odian a Jehová? Por lo que vemos que esto es lo que pensaba Dios de Acab. Estaba entre los malos y, en este caso, los que odiaba a los que amaban a Jehová. Así es el comentario. Siguiente pregunta. Si ya has leído los párrafos, pues vas a entenderlo mejor. La siguiente pregunta dice el párrafo número 8, que nos enseña el ejemplo de Acab sobre el arrepentimiento. La respuesta es que nos enseña que el estar arrepentidos realmente no es solo decirlo con palabras, sino pues que es algo que se va demostrando con acciones, algo que sin duda pues vemos que le faltó mucho a Acab, porque aunque sí rasgó sus ropas y hubiera parecido que estaba bien arrepentido, pero en realidad las acciones que siguieron después de haber hecho todo este teatro, pues mostraron que en realidad no estaba arrepentido. Sus acciones demostraron, o las acciones demuestran cuando uno está arrepentido o no. Vamos al otro subtema. El otro subtema dice: ¿qué aprendemos del rey Manasés? Pregunta del párrafo número 9. Dice: ¿qué clase del rey fue Manasés? Fue un rey casi igual que Acab, pero vamos a ver qué aprendemos. La respuesta del párrafo 9, entonces lo que aprendemos es que sus pecados fueron peores que los del rey Acab. Pues dice que Acab, aunque adoraba a dioses falsos, dice, en este caso Manasés construyó los altares a los dioses paganos. Y lo peor de todo es que sacrificó a sus propios hijos a estos dioses. Practicó espiritismo, colocó una imagen tallada en el templo de Jehová. Así que realmente podemos ver que hizo algo terrible. Párrafo número 10 dice con la pregunta, vámonos con la pregunta primero. La pregunta dice: ¿cómo disciplinó Jehová a Manasés? Y ahora, ¿cómo reaccionó este rey? La respuesta: hizo que perdiera contra el rey de Asiria, una manera de disciplinarlo. Y por ende, pues, estos se llevaron prisioneros al rey Manasés a Babilonia. Ya en cautiverio, pues vemos que reflexionó,
se humilló delante de Jehová, le suplicó por su perdón. Y la Biblia dice que le siguió orando vez tras vez. Sigamos con esta consideración y vamos a ver el párrafo número 11. En el párrafo número 11 dice, la pregunta dice, ¿cómo demostró Manasés que su arrepentimiento era sincero? Y aquí tienes que leer 2 de Crónicas capítulo 33, el versículo 15 y 16. La respuesta, pues, lo demostró con muchas acciones. Él se esforzó lo más que pudo para demostrarle a Jehová que su arrepentimiento, pues, era sincero. Por ejemplo, cambió su manera de actuar. Lo que es más, por ejemplo, le quitó todos los dioses falsos, destruyó todos los altares que él mismo había construido, tal como podemos ver en la ilustración. Aquí vamos a dar también un comentario extra. Así que su arrepentimiento pues fue real. Comparándolo con Acab. Acab no hizo ningún cambio. Para esto pues estamos seguros que Manasés pues necesitó mucha fe y mucho valor pues para hacer los cambios necesarios, ya que todo Israel pues ahora estaba corrompido por lo que él mismo había hecho antes y empezó a reparar todo lo que él mismo había causado. Siguiente párrafo dice que nos enseña el ejemplo de Manasés sobre el arrepentimiento. La respuesta pues nos enseña que hasta el peor de los pecadores, si se arrepiente de corazón, pues Jehová lo va a perdonar. Pero para que esto suceda, pues como mencionó el párrafo anterior, pues debemos demostrar con acciones que nuestro arrepentimiento es verdadero, tal como lo hizo en este caso Manasés. Vamos ahora al párrafo número 13. El párrafo número 13 vamos a encontrar la pregunta: ¿qué ejemplos nos ayudan a entender una lección muy importante sobre el arrepentimiento? Disculparán los ruidos que a veces se filtran del exterior. Muy bien, entonces vamos a la respuesta del párrafo número 13. Dice, se nos pone el ejemplo. Si vamos a una panadería, por ejemplo, y compramos un pastel, y en lugar de darnos un pastel, pues nos dan un huevo. El panadero nos dice que el huevo, pues es un ingrediente importante del pastel. Y podemos ver, pues eso es verdad lo que nos está diciendo el panadero. Pero no estaríamos conformes, porque eso no es suficiente. De igual forma, cuando pecamos, Dios nos pide que nos arrepintamos de verdad. Si nos sentimos mal por lo que hicimos, hacemos bien, pero esa, por ejemplo, es una sola parte del arrepentimiento. Es como si fuera el huevo. No basta con esto para Jehová, pues necesita el pastel completo. Ahora vamos a la siguiente pregunta. El subtema dice: ¿cómo saber si alguien está arrepentido de verdad?
Pregunta número 14 dice: ¿cómo empezó a demostrar el hijo perdido de la parábola de Jesús que estaba arrepentido? La respuesta, pues empezó a demostrar ese arrepentimiento cuando se dio cuenta de que había fallado y reflexionó en todo lo que había hecho y quiso regresar a casa de su padre. Y efectivamente, pues así lo hizo. Regresó y pidió perdón. Entonces ahí vemos un grado de arrepentimiento, porque quizás estaba arrepentido, pero no regresaba donde el padre. Pero vemos que en realidad, pues sí, él sí regresó y le fue y le pidió perdón. Comentemos ahora de la ilustración. En la ilustración, pues podemos ver que este hijo se arrepiente, decide regresar a casa de su padre, porque reconoce que ha fallado. Pero el regreso pues no sería nada fácil. Se había alejado mucho de su hogar, pero él lo hizo porque quería ser perdonado de verdad. Y allí pues lo podemos ver ya observando desde lejos su hogar. Interesante esta parábola, y esperamos que muchos de nosotros pues aprendamos de esta parábola, el arrepentimiento sincero. Ahora vamos al siguiente. Párrafo número 15 dice: ¿cómo demostró el hijo perdido de la parábola de Jesús que estaba arrepentido de verdad? Con muchas acciones. Por ejemplo, decide emprender el largo camino de regreso a casa. Al encontrarse con su padre, pues le dice que ha pecado contra el cielo y contra ti, o contra el Padre. Ya no merezco ser llamado su hijo. Así demuestra que quería ser perdonado de verdad, o sea, solo quería el perdón. Además, es consciente de todo el daño que había causado y estaba dispuesto a lo que sea con tal de ser perdonado, e incluso, como mencionó él, a ser tratado como uno de los trabajadores de su padre. Pregunta 16 dice: nos pasó. Pregunta 16 dice: ¿por qué no es fácil para los ancianos determinar si alguien se ha arrepentido de verdad? Y esto estamos hablando en cuanto a los casos judiciales. ¿Por qué a veces no nos es fácil, en este caso, saber si una persona está arrepentida o no? La respuesta es porque no pueden leer el corazón de la persona. Entonces, no pueden saber a ciencia cierta si su arrepentimiento pues es sincero, por lo que hacen lo posible por encontrar pruebas de que muestren que la persona ha cambiado. Por completo, claro, detesta el comportamiento en el que ha incurrido. En el párrafo número 17 encontramos la pregunta A y B. Vamos por la primera pregunta. La pregunta 17A dice: ¿qué ejemplo muestran que el pecador tal vez no esté arrepentido de verdad, aunque diga que se siente muy mal? Por ejemplo, si un hermano ha estado cometiendo adulterio durante muchos años y lo ha tenido oculto, todo esto de todo el mundo ha tenido oculto, solo lo sabe él.
pero los ancianos pues se llegan a enterar del pecado que está cometiendo. Entonces ahí recién reconoce y dice sentirse muy mal por ello. Pero no es una muestra pues de arrepentimiento, porque probablemente si no lo hubieran descubierto, pues quizás seguiría ocultando o seguiría haciendo ese mismo proceder durante otro tiempo. Además, no lo confesó por voluntad propia. Eso es muestra de que no estaba arrepentido, sino porque lo habían descubierto. En la parte B dice: ¿qué debe hacer la persona que está realmente arrepentida? Y hay que leer 2 Corintios capítulo 7, el versículo 11. La respuesta es que necesita hacer muchos cambios. Necesita poner empeño en cambiar su mal proceder y llegar a odiar la práctica que estaba cometiendo. Y todo esto pues toma mucho tiempo para que así demuestre su arrepentimiento sincero. Vamos al párrafo número 18. Párrafo número 18, la pregunta dice: ¿cómo demuestra un expulsado que está arrepentido de verdad y cuál en este caso será el resultado? La respuesta es que lo demuestra asistiendo continuamente a las reuniones, teniendo buenos hábitos de estudio, oración. Además, pues debe evitar cosas que podrían llevarlo a caer nuevamente en el pecado. El resultado pues será que si realmente se esfuerza, podrá recuperar, en este caso, su relación con Jehová. Pregunta 19. Dice: ¿qué tiene que hacer el pecador que está arrepentido de verdad? Y hay que leer Ezequiel capítulo 33, el versículo 14 al 16. La respuesta, pues tiene que cambiar completamente su manera de pensar y de sentir, demostrarlo con hechos. También tiene que abandonar su mala conducta y obedecer nuevamente las normas de Jehová, pues sólo así va a ser perdonado. Ayudemos a los pecadores. Pasemos al párrafo número 20 y 21. Pregunta dice: ¿cómo podemos ayudar a alguien que ha cometido un pecado grave? La respuesta es que si sabemos pues si alguien cercano a nosotros pues ha cometido un pecado grave, pues no debemos pensar que lo ayudaremos ocultando su actuar, sino todo lo contrario. Lo único que vamos a conseguir es hacerle daño. Podemos tratar de convencerlo de que confiese su pecado, y si no lo hace, pues nosotros ahora sí tenemos que hablar con los ancianos. Párrafo 22, último párrafo, que analizaremos en el siguiente artículo. La respuesta, pues veremos cómo es que Jehová disciplina con misericordia a los pecadores y cómo podemos seguir su ejemplo. Preguntas de repaso. Ya llegamos a las preguntas de repaso. La primera dice que nos enseña el ejemplo del rey Acab sobre el arrepentimiento. Y si recordamos lo que habíamos preparado, pues nos enseña que estar arrepentidos realmente no es solo decirlo con palabras, sino
que es algo que se va demostrando con acciones, algo que sin duda pues le faltó a Acab. Siguiente pregunta, pues, ¿cómo muestra que el rey Manasés estaba arrepentido de verdad? Y la respuesta es que lo demostró por muchas acciones. Él se esforzó al máximo para demostrar a Jehová que se arrepintió. Era realmente sincero. Por ejemplo, cambió su manera de actuar. Y lo que es más, quitó todos los dioses falsos y destruyó todos los altares que había construido. Por último, que nos enseña sobre el arrepentimiento el hijo perdido de la parábola de Jesús. Y la respuesta es que nos enseña, pues, que si una persona pues está arrepentida de verdad, reflexiona en sus acciones y se da cuenta de lo mal que hizo. Busca maneras también de obtener el perdón, se esfuerza por recuperar su relación que tenía con Jehová, tal como lo hizo el hijo pródigo. Muy bien, pues hasta aquí me despido. Espero que los comentarios te sean de mucha ayuda para que tú también puedas comentar en tus propias palabras. Cuídate mucho, que estamos también en una situación bastante difícil. Cuídate mucho y nos vemos hasta la próxima. Te espero con la preparación para la siguiente reunión entre semana.